N indica entonces el tamaño del orbital, es el número cuántico principal. L, número cuántico secundario, indica la forma de los orbitales. M sub L, nosotros lo designamos, otros lo designan como M nada más, pero nosotros decimos M sub L. M sub L es el que indica la orientación espacial y el número de orbitales. Y M sub D se indica el sentido de rotación del electrón, es el spin, ¿no? Sabemos que Schrödinger propuso la ecuación que contiene términos de ondas y partículas para los electrones. Resolviendo esta función de ondas se obtienen los números cuánticos. Acá hay algo de teoría, pero vamos a pasarlo rápidamente ya. Entonces, las soluciones permiten conocer los lugares de máxima probabilidad para ubicar un electrón dentro de un átomo, que son en los orbitales, ¿no? Ya hemos visto eso. Y luego, el número cuántico principal es aquel que nos indica la distancia entre el núcleo y el electrón y permite establecer el tamaño del orbital. Se visualiza en la forma de capas alrededor de un núcleo. Ahora, habíamos hablado también de las capas, por ejemplo, ¿cómo se simbolizaban las capas? Las capas se simbolizaban con letras mayúsculas. Con las letras mayúsculas desde la K, ¿no es cierto? O sea, decíamos, había la capa K, la capa L, la capa M, la capa N, la O y la P, etcétera, ¿no? Y la capa K era el nivel 1, la capa L era el nivel 2, la capa M, nivel 3, y así, ¿no? O sea, es para designar. La capa N, nivel 4, la capa O, nivel 5, y así, ¿no? Etcétera. Mientras más alejado esté el electrón del núcleo, o sea, esté una capa alejada como la P, Q, R, S, el electrón va a ser más inestable. En cambio, cuando esté más cerca al núcleo va a ser más estable y va a tener menos energía. El número cuántico principal, según el número cuántico principal podemos calcular el número máximo de electrones permitidos con esta fórmula, que es la ecuación de Rydberg, 2n cuadrado. Luego está el número cuántico secundario, que es aquel que me indica la forma del orbital. Recuerden que el orbital puede tener una forma, por ejemplo, acá está, ¿no? Una forma esférica, dilobular o tetralobular, ¿no? Y en el caso del orbital F es una forma más compleja. Se visualiza en la forma de sus capas dentro de cada nivel energético. Y ustedes saben de que siempre L va a ser menor que N. Entonces, cada nivel, nivel 1, 2, 3, 4, 5, va a tener un número máximo para L. L siempre va a ser N-1. L va a ir del 0, 1, 2 hasta el N-1, donde el 0 es S, P es 1, 2 es D y 3 es F. Ustedes saben esto por la mnemotecnia, ¿no? Sopa de fideos, donde hay 0, 1, 2, 3. Luego, el número cuántico secundario te va a indicar la forma de la nube electrónica, informa cuántos orbitales hay en cada nivel, y puede existir más de un L por nivel energético. O sea, puede haber de repente 3S, 3P por nivel, ¿no? Para cada valor de n, L adquiere distintos valores hasta n-1. Acá está el ejemplo, ¿no? Si n vale 1, L vale 0. Si n vale 2, L vale 0 y 1. Y donde 0 es S y 1 es P. Si n vale 3, L vale 0, 1 y 2. Donde S, 0 es 1, 1 es P y 2 es D, ¿no? Entonces, hasta acá estamos viendo los dos números cuánticos principales. Acá están algunos dibujitos, orbital S, orbital P, orbital D. Y acá hay una tabla que resume esta parte, ¿no? Que sería el orbital tipo S, P, D, F, ¿no? S es sharp, P es principal, D es difuso y F es fundamental, cuyos valores de L son desde el 0 hasta el 3. No se usa el orbital G ni el I, porque esos no existen, prácticamente ahorita no se usan porque ningún átomo llega a llenar esos niveles, esos subniveles. Luego, el número de orbitales
va a ser 2L más 1, y va a ser los números impares, ¿no? Acá hay 1, 3, 5, 7, y recuerden que los orbitales se simbolizan con espacios, segmentos horizontales, ¿no? Se simbolizan con segmentos horizontales. Por ejemplo, acá decimos que hay un orbital. Y algo que mencionamos es que el número de electrones máximo que debe haber en un orbital es 2 electrones. Entonces, si son 3 orbitales, van a tener como máximo 6 electrones. Si son 5 orbitales, van a tener como máximo 10 electrones. Si son 7 orbitales, van a tener como máximo 14 electrones. Luego, la relación entre N y L, ¿no? Como ya habíamos visto, si N vale 4, L va a tomar el valor de 0, 1, 2 y 3. Entonces va a existir el 4S, 4P, 4D, 4F. Es importante saber que existen estos subniveles porque más adelante vamos a ver lo que es el llenado de la configuración electrónica, ¿no? O sea, cómo van a irse llenando los electrones subnivel por subnivel. Luego, el número cuántico terciario o el número cuántico magnético M sub de L. Acá yo le voy a colocar M sub L, ya, más ratito le coloco. Indica la orientación en el espacio del orbital. Indica la orientación del orbital. Y varía entre qué números, entre menos L y más L. Es decir, si tenemos que el orbital es 0, se va a quedar con 0, porque más 0 y menos 0 es lo mismo. Si es orbital P, ustedes saben de que el orbital P tiene el L igual a 1. Si L es igual a 1, va a ir de menos 1 a más 1. El orbital D está el que L vale 2. Entonces, el orbital D está el que L vale 2. Entonces va a ir de menos 2 a más 2. El orbital F es el que L vale 3. Entonces va a ir de menos 3 a más 3. Ajá. Entonces, ¿qué pasaría si existiera el siguiente orbital? O sea, por ejemplo, el orbital G. Por ejemplo, ¿qué pasaría si existiera el orbital G? Donde el orbital G va a tener L igual a 4. ¿Cuáles serían los valores de M sub L? A ver, ¿cuáles serían los valores? Edson, ¿cuáles serían los valores? Sería menos 4. ¿Cuáles serían los valores? Sería menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, más 4. Muy bien, serían menos 4, menos 3, menos 2. Puntos suspensivos vamos a poner ya para no. Ajá, puntos suspensivos, como dice su compañero, hasta el más 1, más 2, más 3, más 4, muy bien. Entonces, esos son los valores, solamente va a ir de menos L a más L. Muy bien. Luego está el número de spin, el número cuántico spin, que nos indica el giro de rotación del electrón sobre su eje. Solamente puede adquirir dos valores, porque el electrón va a girar de forma antihoraria o de forma horaria, y en uno de ellos va a dar signo positivo y otro signo negativo, generando un campo magnético. ¿Sí? Entonces, esto de acá está asociado, nos va a ayudar bastante en el llenado de electrones. Antes de esto, creo que no hablamos del principio de incertidumbre de Heisenberg, donde dice que Heisenberg está seguro que es imposible determinar con exactitud la posición como la velocidad del electrón.
Entonces, si no conocemos ni la posición, ni la energía, ni la velocidad del electrón en un momento al mismo tiempo, no podemos saber la trayectoria específica del electrón. Eso nos dice el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ok? Luego, la configuración electrónica nos va a permitir saber cómo está estructurada esta nube electrónica y va a darnos un resumen. Acá hay un resumen de los números cuánticos, con este ejemplo que está bien sencillo. Número cuántico principal. ¿Cómo se indica el número cuántico principal? Se coloca un número al costado del subnivel. Acá en este caso es 3p1. Este 1 nos va a indicar la cantidad de electrones que están presentes en este orbital. Y el número cuántico secundario L lo sacamos del P. Recordar que cada número, cada letra, SPDF, cada subnivel, tiene asociado, un número, un valor de L, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, si es subnivel S, el valor de L va a ser 0. Si es subnivel P, el valor de S va a ser 1. Si es un nivel D, el valor de S va a ser 2. Y si es un nivel F, ¿cuál será su valor de L? Va a ser 3, ¿verdad? Entonces, 3. esos son los valores de cada que vamos a colocar cuando nos pidan números cuánticos. El valor del subnivel L va a ser 0, 1, 2 o 3. Esos son los que vamos a usar. No vamos a usar el 4 ni el 5 porque técnicamente no existen, ¿no? Luego, el número cuántico principal, ya dijimos, es el número que está al costado del subnivel, el 3. El P tiene valor 1. El M sub L y el M sub D se los vamos a aprender a determinar más adelante, pero en este caso el M sub L es menos 1 y el M sub D es más 1 medio. ¿Cómo sabemos esto? Recordemos que cada subnivel tiene un número de orbitales. Recordemos los números impares. El subnivel S tiene 1, el subnivel P tiene 3, el subnivel D tiene 5 y el subnivel F tiene 7. Entonces, como acá hay números impares, cada subnivel está asociado con un valor de M sub L. Por ejemplo, habíamos visto que M sub L para el primero es 0. Para el orbital P es menos 1, 0 y más 1. Cada valor del orbital tiene asociado ese número. Entonces, acá en 3P1, yo voy a colocar 3, porque ya hemos visto que tiene 3 orbitales, ¿no es cierto? Entonces va a ser el orbital de acá, otro orbital y otro orbital, ya. Esos orbitales se colocan de forma que estén continuos y cada orbital tiene un valor de M sub L. En este caso, el valor de M sub L va a ser menos 1, 0 y más 1, ¿verdad? O sea, va a ser acá menos 1, acá 0 y acá más 1. Ya. Cada valor va a ser así. Ahora, ¿qué va a pasar con el electrón? El único electrón va a ser llenado de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Cómo va a ser llenado? Recuerden que el electrón va a ser llenado de izquierda a derecha. Entonces, el electrón lo vamos a simbolizar como una flechita. Entonces, la flechita va a ser llenada así. Esta va a ser el electrón. Y recuerden que el electrón al principio se llena de forma que esté hacia arriba. Ahí está el electrón. ¿Dónde ha caído el electrón? M sub L menos 1. Y si está hacia arriba, M sub D se va a hacer más 1 medio. ¿Ok? Nada más. ¿Qué significa este más 1 medio? Que está incompleto. Habíamos hablado del término. ¿Cómo se llama cuando está incompleto o solo el electrón? ¿Te acuerdas, Alexandra? ¿Cómo se llama el electrón cuando está incompleto?
cuando no está lleno el orbital. Se llama desapareado. También se llama desapareado, entonces. Acá podemos decir que hay un electrón desapareado, ¿no es cierto? Entonces acá decimos eso, electrón desapareado. Ya está. O orbital semilleno también, ¿no? En la configuración electrónica nos vamos a regir por estos principios. El principio de exclusión de Pauli, el principio de construcción de Aufbau, o la regla de Serrucho, y el principio de máxima multiplicidad de Hahn. ¿Recuerdan más o menos de qué tratan estos principios, Kevin? Keila, Kiara. Como podemos leer acá, nos dice, ¿no, Pauli? Que no puede haber dos electrones en un mismo átomo con los 4 valores de los números cuánticos iguales. No puede ser que dos electrones tengan los mismos números cuánticos. Es decir, acá hay un electrón, ¿verdad? Que tiene m sub L menos 1. No puede existir otro electrón que esté hacia arriba en el mismo orbital. ¿Por qué? ¿Qué pasa si está hacia arriba? Va a tener los 4 números cuánticos iguales. Entonces, esto no puede suceder. Si hubieran 3p2, tampoco puede hacer esto. No puede suceder esto. Dentro de cualquier átomo, 2 electrones se van a parear cuando sus números cuánticos m, n, m, l y l son iguales, pero su spin va a ser más un medio y el otro va a ser menos un medio. O sea, solamente en el orbital podemos señalar que hay 2 electrones apareados si es que uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Los dos no pueden estar hacia arriba o hacia abajo. Nunca. Eso nos dice el principio de exclusión de Pauli. Luego, la regla de construcción del serrucho de Aufbau nos indica, ¿no? Más o menos esta forma, ¿no? Por la forma le dicen que está como un serrucho, como los dientes de un serrucho, y los electrones irán ocupando los niveles de más baja energía en forma creciente. Acá había un concepto que no lo he puesto acá, que es el concepto de energía relativa. Alexandra, Miguel, ¿se acuerdan qué significaba, cómo se hallaba la energía relativa? Keila, ¿te acuerdas cómo se llama la energía relativa? Era Ya. Era la suma del subnivel más el electrón, creo. No, el subnivel más el nivel. Muy bien, el subnivel más el nivel, muy bien. Vamos a ver unos ejemplos de energía relativa, ¿ya? Para que lo tengamos más claro. Acá, como dice, la energía relativa es la energía que aporta, y la energía aparente, pues solamente estamos considerando el valor del nivel y el subnivel, como dice su compañera. En otras palabras, N más L. Y acá ya está más claro la notación del subnivel. Colocamos primero el nivel, luego el subnivel con su letra, S, P, D, O, F, y arribita va el número de electrones. Entonces, en este ejemplo en particular, 3P4, ¿cómo sería la energía relativa? A ver, ¿cuál sería la energía relativa? 3 más 4. 3 más, recuerda que 4 es el número de 2 más 1. Más 1, muy bien. Y eso nos va a dar 4. Esa sería la energía relativa, muy bien. Entonces, recordemos que cada subnivel tiene un valor de L, 0, 1, 2 y 3. Entonces, vamos a sumar el valor del nivel, en este caso, que es este numerito de acá, que lo vemos, el 7, más el valor del subnivel. Para P, el subnivel va a ser 1. 7 más 1, 8. 2S, 2 más 0, 2, porque el S es 0. 4D, 4 más 2, 6. 3F, 3 más 3, 6. Ahora, si tenemos dos, recuerden que si tenemos dos subniveles que tienen la misma energía, ¿cómo se llamaban? Tenía un nombre.
Miguel, ¿te acuerdas? Nick, ¿te acuerdas cómo se llamaban los dos subniveles con la misma energía relativa? ¿Alguno se acuerda? Como en este caso, 4D y 3F. ¿Cómo se llamarían estos dos subniveles? Se llaman degenerados. Subniveles degenerados. ¿Por qué? Porque tienen la misma energía relativa, ¿ok? Entonces decimos 4D y 3F son subniveles degenerados. Porque tienen la misma energía relativa. ¿Ok? Nada más por eso. Eso está bajito, ¿ya? Eso está acá en la observación. Las subniveles y orbitales de igual energía se llaman en orbital subniveles degenerados. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo sería la energía relativa para 6P? A ver, Kiara.